Cordial saludo, doctora María Eugenia Córdoba. Hago la presentación del trabajo final para el curso de evaluación del aprendizaje. La evaluación es comprendida como el proceso mediante el cual de forma sistemática se identifican los alcances del aprendizaje de cada uno de los sujetos en formación para así poder implementar las acciones y estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados en aras de una educación integral en las instituciones educativas. Presentamos dos casos, los cuales están orientados hacia la evaluación dentro de las instituciones educativas y los alcances de la misma. El primer caso que tenemos es el siguiente. Lucía es una docente muy rigurosa. Cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para el estudiante. Con referencia al caso anterior, se nos presentan unos interrogantes. ¿Qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? De acuerdo con el caso, se puede reconocer que Lucía está realizando con sus estudiantes está recogiendo una evidencia de aprendizaje basada en el desarrollo de exámenes, sobre los cuales cada estudiante responde una prueba. Dicho examen contiene unas respuestas cuyos resultados se validan desde las respuestas directas que cada educando responde. De acuerdo con esta referencia, se puede evidenciar que utiliza evidencias basadas en evaluaciones sumativas, donde cada prueba pretende recoger un resultado, el cual genera una calificación de cada bimestre. Siguiente cuestionamiento. ¿Considera usted que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de los estudiantes? Pienso que desde el punto de vista de la evaluación se considera que dichas evidencias no son del todo suficientes y pedagógicas, dado que si bien cada examen es una prueba de valoración, dicho examen debería estar orientado a la posibilidad de generar una retroalimentación oportuna a los estudiantes. En esta retroalimentación de forma progresiva y se pueda recoger los aciertos y dificultades de tal manera que se puedan generar acciones de mejora o fortalecimiento con los estudiantes. Pretender generar exámenes y revisarlos al final del periodo pienso que representa un riesgo muy significativo, toda vez que omite la posibilidad de identificar las falencias que presentan los estudiantes y con ello la oportunidad de, como nosotros los docentes, de esclarecer las dudas y resolver los vacíos o errores que tengan cada uno de los estudiantes. Pudiendo nosotros hacer una retroalimentación al proceso de aprendizaje de los estudiantes, cuando hemos identificado esas dificultades en medio de la evaluación, podremos lograr y garantizar entonces el fortalecimiento y alcanzar una educación integral. Para este caso tenemos un tercer cuestionamiento. Este cuestionamiento nos permite entonces que nos preguntemos qué le sugeriríamos nosotros a la docente Lucía para mejorar las prácticas de la evaluación. Para mejorar la práctica de la evaluación referente al caso de la profesora Lucía, una sugerencia positiva sería que, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones aplicadas, cada viernes se plantee una estrategia que le permita valorar los resultados de aprendizajes parciales de sus estudiantes, con lo cual pueda, por un lado, identificar las dificultades de aquellos estudiantes que no responden de forma acertada, con ello determinar planes de mejora que se puedan adaptar al proceso de aprendizaje y a las condiciones que presentan los estudiantes con el desempeño de cada una de las áreas del conocimiento. Y por otro lado, garantizar que los contenidos sean abordados de manera apropiada por todos los educandos, logrando con ello alcanzar
los objetivos que se planteen para cada una de las áreas, cada uno de los temas que se van a realizar durante el periodo. Para el caso 2 tenemos un segundo caso donde vemos un docente que también se enfrenta al proceso de evaluación y dirige un proceso de evaluación con sus estudiantes. Ese es el docente Mario. Nos dice que el docente Mario usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge también los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas vistos en la clase, usa rúbricas y lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y que es importante que los estudiantes se pongan al día con cada uno de estos temas. Para el segundo caso que vemos del profe Mario, tenemos el primer cuestionamiento que nos dice qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas. Inicialmente se puede reconocer que en materia de evaluación tiene claros los diferentes niveles y modos en que se puede evaluar a los estudiantes, sin estar sujeto a un único mecanismo sobre el cual se puede recoger unas evidencias de aprendizaje. En ese sentido, se puede determinar que Mario tiene algunas fortalezas como tales las que vamos a nombrar a continuación. Tiene que ver con fortalezas el hacer seguimiento progresivo de los estudiantes, tiene claro los diferentes modos en que se puede evaluar al estudiante, utiliza mecanismos de evaluación sobre los cuales el estudiante puede responder de diversas formas, no solo una evaluación escrita, sino que se evalúa de diferentes maneras, así pueden incentivar al estudiante a desarrollar conocimiento y a perder el miedo, ¿cierto?, a la evaluación, optando por implementar diversos medios como obras de teatro, rúbricas y demás. Permite que los estudiantes manifiesten que han aprendido, ¿cierto?, en conversatorios donde los estudiantes pueden argumentar sus conocimientos, que es una muy buena estrategia de evaluación, donde los estudiantes no simplemente tienen que argumentar el aprendizaje adquirido, sino que puede compartirlo de forma verbal o mediante una obra de teatro. Entonces, es una muy buena estrategia donde los estudiantes pueden argumentar de forma clara y de forma natural los conocimientos que ya adquirió durante el proceso de formación. Además, implementa algunos mecanismos de evaluación como rúbricas que pueden apoyar lo que tiene que ver con la planeación, dar cumplimiento a la planeación, ¿cierto?, y a los objetivos de cada una de las asignaturas. Las actividades de evaluación que realiza son analizadas con el objetivo de mantener las acciones de esfuerzo que deberían abordar los estudiantes, logrando con ello garantizar la efectividad tanto en las competencias como en el objetivo del aprendizaje. Y por último, reconocer las dificultades de los estudiantes, brindar la oportunidad para que aquellos estudiantes que presentan dificultades puedan entonces mejorar su proceso de aprendizaje y puedan colocarse al día con aquellos estudiantes que de pronto tienen la posibilidad de desarrollar un conocimiento mucho más rápido. Entonces, es una gran estrategia y algo que se le puede reconocer al docente. Siguiente pregunta. ¿Qué fuentes usan como docentes para evidenciar el aprendizaje? Partiendo del caso del profesor Mario, existen muchas fuentes que permiten validar el aprendizaje, particularmente desde el área de religión y ética y valores, que son mis competencias. Algunas fuentes son las siguientes y son las que de pronto implemento yo, que utilizo en el salón de clase. Son los tipos de evaluaciones que se pueden aplicar a un estudiante desde la autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación.
condicionados por mecanismos como respuestas escritas, esquemas gráficos, presentaciones de video, sociodramas y respuestas a casos. Además de esto, la percepción del desempeño en clase de los educandos mediante la participación en cada uno de las actividades realizadas ante sus respuestas, los interrogantes o casos como docentes que podemos presentarles a cada uno de ellos y cómo los desarrollan o cómo los resuelven cada uno de ellos. Implementar rúbricas de evaluación con criterios específicos que puedan ser evaluados desde el área, logrando que los estudiantes sepan con precisión qué es lo que se va a evaluar, qué es lo que se va a ver. Utilizo las lineamientos de la conferencia episcopal que tiene que ver entonces con aquellos lineamientos, aquellas competencias o referencias que tenemos para el área de religión, ¿cierto? Y desde ahí entonces tenemos unas líneas, unas mallas curriculares que podemos desarrollar para estos contenidos específicos del área en cada grado. Hay algo muy importante y es la proposición de un aprendizaje reflexivo e interdisciplinar, donde los estudiantes dan respuestas a interrogantes aplicados a diversos contextos de la vida cotidiana, donde ellos pueden aplicar de forma vivencial esos conocimientos mediante reflexiones, mediante el desarrollo de escritos como obras de teatro y demás, donde pueden aplicar esos conocimientos como solución a problemáticas reales de su entorno social. Ahora nos preguntamos, ¿los resultados de la evaluación son solamente para enviar planes de refuerzo? Y el objetivo de una evaluación en sí es determinar el alcance de los objetivos y la medición del aprendizaje que cada educando desarrolla en un tiempo determinado. Esto refiere entonces que la evaluación no solo permite reconocer qué tanto ha aprendido el estudiante, sino también permite reflexionar sobre el quehacer docente para saber si las prácticas pedagógicas que realizamos están acordes con los intereses y las capacidades de entendimiento de cada uno de nuestros estudiantes. Por tanto, las evaluaciones no están destinadas únicamente a diseñar planes de refuerzo, que si bien son importantes y son determinantes en el proceso de aprendizaje, en el proceso formativo, las evaluaciones buscan también reflexionar sobre los avances progresivos que cada individuo obtiene. Además, las evaluaciones también pueden permitir generar planes de fortalecimiento, es decir, buscar la manera para potenciar más allá de lo aprendido aquellos conocimientos de los estudiantes para que los puedan apropiar, es decir, llevarlos a desarrollar competencias y llevarlos a una realidad mucho más funcional y práctica, que es lo que hoy representa a la educación, el desarrollo de competencias, esos conocimientos que son prácticos, que son útiles para la vida. Por último, es necesario que nos preguntemos qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos. Las prácticas evaluativas pueden permitir diversos mecanismos de acción que pueden estar orientados a la mejora continua y a la corrección, digámoslo de cierta manera, de falencias. Por ejemplo, determinar planes de fortalecimiento del aprendizaje articulados a procesos de formación transversal e interdisciplinar que tenga que ver entonces con esas áreas que pueden aplicarse, que pueden fortalecer el conocimiento que se está desarrollando. Por otro lado, comprobar las mejoras de las prácticas docente en el aula, ¿cierto? Cada docente debe evaluarse de cierta manera y para poder alcanzar los objetivos por medio de su desempeño y de sus estrategias. Incentivar el cambio
la creatividad, la dinámica desde los estudiantes al comprobar qué otros mecanismos de evaluación generarían más interés para el estudiante. Es aquí donde debemos atender aquellas necesidades, si es la aplicación de las TIC para el desarrollo de la evaluación, porque pues a ellos se les facilita mucho más, es necesario hacerlo. Realizar análisis comparativos de resultados entre periodos académicos, determinando las relaciones causales sobre las cuales puede inferir en qué momento se han obtenido mejores desempeños y poder entonces enfocarnos en ciertas estrategias o ciertas actividades desarrolladas en ese momento donde el estudiante tuvo un mejor desempeño, una mejor calificación. También es importante identificar los conceptos más difíciles de aprender por los estudiantes para proponer nuevas formas de enseñanza. Si es necesario llevarlo a la práctica, hacerlo más vivencial para que puedan comprenderlo, es una buena estrategia. Además, adaptar al estudiante a diversos mecanismos de evaluación de manera que desarrolle competencias centradas en la capacidad de analizar, de ser críticos, de ser honestos con su aprendizaje, con sus procesos de formación y atender bien a cada una de esas estrategias evaluativas. Por último, proponer a partir de resultados muy positivos el abordaje de nuevos conocimientos que no estén incluidos dentro del plan de aula, pero que puedan entonces potenciar el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de competencias, además que sean contenidos y temas que tengan que ver entonces con la actualidad y temas que tengan que ver con el interés de cada uno de los estudiantes. Esto podría potencializar la adquisición de saberes y de competencias en el proceso de formación. Muchas gracias por su atención